Familia, te saludo con mucho gusto en este domingo 12 de abril. Te invito a que cierres ahí tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, así como están todos viendo este video ahí en su casa, con su familia o con quien estén, yo te invito, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento y que podamos ver como tú ves, que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar. Tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos y también es nuestro alimento. Así lo creemos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. La pregunta que la mayoría de la gente se hace es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Sin embargo, creo que la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios? Este es el año 2020 y si tú vas con un oftalmólogo y te dicen, tu vista es 2020, te está diciendo lo siguiente, tienes una visión nítida y clara. Es el año de ver como Dios ve, no ver a través de una humanidad, las circunstancias, sino a través del mismo corazón de Dios, de nuestro Padre. Y en este entendimiento nos vamos a introducir a qué es lo que está hablando Dios hoy en día, qué es lo que está empujando Dios. Sabes que estamos viviendo, el 8 de abril se festejó dentro de la comunidad judía lo que es la Pascua. Y es que hace 3,500 años, cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían que resguardarse en sus casas. Sacrificaron un cordero. Y con la sangre de ese cordero lo pusieron en los postes y en los dinteles de la casa. Porque cuando pasaba el ángel de la muerte, y al ver la sangre que estaba ahí derramada en los postes y en los dinteles, estaba haciendo alusión al mismo Jesucristo, a la sangre de Cristo. Es un prototipo de Cristo. Y tenía que pasar por alto, no tocando a los primogénitos de todas las familias hebreas. Había una protección sobrenatural sobre ellos y ellos debían de estar resguardados, comiendo ese cordero que vamos a analizar un poquito más adelante. Pero también encontramos dentro de los evangelios uno de los pasajes para mi gusto más sorprendente, en primer lugar porque se encuentra dentro de los 4 evangelios. No solamente en los evangelios sinópticos como es Mateo, Marcos y Lucas, sino también en Juan, y es la multiplicación de panes y peces. Y cuando tú estás indagando de lo que dice uno, otro y otro, vas a encontrar cosas sorprendentes. Yo te invito a que vayamos al capítulo 6 de Juan, versículos 1 al 4, y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, ¿entiendes los tiempos que estamos viviendo? Estamos viviendo este tiempo de Pascua y es un momento en donde la gente también se ha tenido que resguardar en sus hogares. Pero ningún detalle en la Biblia es insignificante. Esto es algo profético, es algo que Dios quiere mostrarnos de lo que está sucediendo hoy en día. Después de que fue la multiplicación de los panes y los peces y que toda la gente se sació de ellos y todavía recogieron 12 cestas llenas de panes y peces porque la gente ya estaba tan saciada que ya no podía comer, es cuando encontramos que Jesús camina sobre el mar. Ahora, ese pasaje lo voy a leer en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 48, dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Ahora, nota esto es muy importante porque Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Cuando fue la multiplicación de los panes y los peces, lo que hizo Jesús con ellos fue sentarlos en grupos de 50 para que escucharan su palabra. Ahora, esa gente que estaba escuchando su palabra, que se sentó, fue la gente que pudo ver una manifestación sobrenatural de la multiplicación de panes y peces. ¿Qué nos está diciendo hoy Dios en día? Es tiempo de sentarnos, es tiempo de hacer un alto en nuestras vidas. Tú sabes el trajín que tenemos, todas las actividades, día con día entramos en una monotonía
que de tanta prisa tenemos en nuestra mente, tal día voy a leer el libro que me recomendaron, pero tal día voy a escuchar el mensaje que quedé de escuchar según me lo recomendó una persona. Y dejamos para el último esos tiempos tan importantes de estar intimando y escuchando el corazón de Dios a través de su palabra. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que Jesús también hizo que sus discípulos entraran en la barca y estuvieran ellos sentados. Antes de que tengamos una revelación de Jesucristo es necesario pasar tiempo con Dios. Hay tantas cosas en internet que están gritando por nuestra atención, tantas cosas que te ofrecen online, y yo escucho que gente está desesperada porque ya no sabe qué hacer en sus casas. Hay mamás que ya no aguantan a sus niños, ya no saben qué hacerles, qué ponerles a hacer, pero que entendamos que estos tiempos Dios está hablando. Dios nos está diciendo algo. Voy a seguir leyendo a partir del versículo 46, porque esto tiene que ver con la iglesia. Dice así: cuando la hubo despedido, hablando de la multitud, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Nota esto. La barca estaba en medio del lago, o sea, estaba a la mitad de su trayecto. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con gran dificultad porque tenían el viento en contra. A la hora de la madrugada, otra versión dice, a la cuarta vigilia es entre 3 y 6 de la mañana. Esto es el tiempo más oscuro de la noche. Como lo que estamos viviendo hoy en día, que aparentemente estamos en un tiempo tan turbio, con una oscuridad, y ¿sabes qué viene después de este tiempo? Viene un nuevo amanecer, como está escrito en Malaquías, capítulo 4, versículo 2, dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, que está hablando de Jesucristo, con sanidad en sus alas, y saldrán libres y saltando de alegría. Y voy a regresarme al versículo 48 de Marcos, y dice: fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. Aquí vemos un milagro impresionante. Jesús está prácticamente impulsándose de manera sobrenatural por encima del agua. ¿Qué está haciendo Dios? Él está por encima de las circunstancias. No hay circunstancia ni ley sobre esta tierra que pueda estar por encima de Él. Él está por encima de cualquier circunstancia. Y ya iba a pasar junto a ellos, así dice. Ese es un movimiento extraordinario que está haciendo Dios, especialmente para la iglesia. Unos piensan que esto es el rapto, otros dicen es el final de los tiempos y demás, pero no es el rapto. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ese mismo pasaje, capítulo 6, versículo 48, dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y vean cómo termina. Su intención era pasarlos de largo. Jesús iba a adelantar porque su intención era llegar antes que ellos. Ahora, en el rapto, Jesucristo no va a pasar de largo de ni siquiera un solo salvo. Él se va a llevar a todos. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17: luego junto a ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Jesús no va a dejar a ninguna sola persona que haya nacido de nuevo. Todavía no es el rapto, pero que entendamos qué tiempo estamos viviendo hoy en día. Lo que está haciendo Dios es muy importante porque Él realmente está apelando a nuestro amor. Dios está gritando por nuestra atención. En Juan capítulo 6, versículo 18 al 21, dice así: poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca y estaban aterrados. Hoy vemos que la gente está aterrada. Hoy vemos que la gente está cansada, como estaban ellos. Era el tiempo más oscuro de la noche, los momentos más difíciles. Era un tiempo complicado como el que estamos viviendo hoy en día. ¿Puedes comprender lo que está pasando hoy?
lo que está hablando Dios? Dice el versículo 20, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Este pasaje tú lo encuentras también en Mateo, y en Mateo es cuando es más específico, que Pedro le dijo, si eres tú, Señor, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Claro que sí, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Pero recordemos todo este contexto, porque ¿dónde se encontraban ellos en la barca? Justamente en la mitad de su trayecto, en la mitad del lago. ¿Lo recuerdas? Ahora, era muy de noche, ellos estaban cansados, estaban aterrados. Sin embargo, cuando escucharon la voz de Jesús que dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. El versículo 21 dice, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca, y vemos otro milagro aquí, y enseguida llegaron a su destino. No sé si lo has captado, pero ellos estaban en la mitad del lago. El primer milagro que vemos es que Jesús viene andando sobre las aguas. El segundo milagro, Pedro puede hacer lo mismo que Jesús. Y el tercer milagro que vemos aquí es que ellos fueron transportados, traspasando tiempo y espacio de manera sobrenatural, de donde estaban en la mitad de su viaje a la orilla de donde Jesús los iba a llevar. Esto es sorprendente. Recuerda, esto se había levantado una tempestad, estaban en medio del lago, estaban tan fatigados, pero Jesús les dijo, yo soy, no teman. Y cuando ellos escucharon su voz, ¿qué es lo que dice Juan? Entonces le recibieron con entusiasmo en la barca. La barca fue transportada sobrenaturalmente a la tierra, trascendiendo tiempo y espacio, y en la versión King James en inglés, ahí lo dice como es en inglés, inmediatamente los llevó del otro lado, inmediatamente. Es otro milagro. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos estaban escuchando a Jesús y cuando le recibieron con entusiasmo. ¿Cuándo recibieron las personas que estaban en el desierto la multiplicación de panes y peces? Cuando ellos se sentaron a escuchar a Jesús. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? Es el tiempo de escuchar el corazón de Dios. Es el tiempo de escucharlo a Él. Es el tiempo de sentarnos. De hecho, todo lo que ha estado sucediendo, yo hice un análisis, al menos saqué una lista de 10 cosas buenas que han sucedido dentro de toda esta crisis que se está viviendo a nivel mundial, y una de ellas es que fue necesario hacer un alto. Fue necesario hacer un alto, ¿para qué? Para sentarnos a escuchar la voz de Dios, para atender su voz. Dios está hablando en nuestros corazones. En Apocalipsis encontramos que Jesucristo habla a las 7 iglesias, y la última es la iglesia de la Odisea, y dice que esta iglesia se jactaba porque era una iglesia que tenía tantos recursos materiales que ellos decían, a nosotros no nos falta nada, estamos bien. Y ¿sabes qué les dice Jesús? Son miserables si piensan así, son miserables si ustedes están poniendo su confianza en sus riquezas. Y les dice, las verdaderas riquezas se encuentran a mí. Si quieren encontrar oro, el oro no lo van a encontrar en lo que ustedes piensan que son riquezas. Yo soy ese oro que están buscando. Y ese es en ese pasaje donde les dice que Él está tocando a la puerta de su corazón, esperando que le abran. Y quien le abre dice que entrará con Él y cenará con Él. Y dice lo siguiente, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Ese amor ágape, ese amor incondicional de Dios para con nosotros. Algo está sucediendo hoy en día, y es que era necesario hacer un alto y escuchar la voz de Dios. Es entonces cuando vamos a ver manifiesto todas esas maravillas sobrenaturales, pero eso no es lo que estamos buscando realmente. Juan entendió ese amor cuando escribe en sus cartas. Él dice, el amor no es de que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero. Es el único discípulo que cuando escribió, él se autodescribe como el discípulo que Jesús amaba. Él pudo haber escrito Juan. ¿Por qué no puso su nombre? Porque él entendía ese amor.
Y por ese amor Él tenía revelación de quién era Jesús. ¿Sabes que cuando Jesús resucitó de los muertos, Juan fue el único que inmediatamente pudo reconocer que quien estaba en la orilla de la playa era Jesucristo? Nadie me lo pudo reconocer. Y también Jesús le tuvo que decir a Pedro que lo siguiera, pero ¿sabes que con Juan no fue así? Juan decidió por propia voluntad seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él se sintió atraído por su amor. Es ese amor que es como ese imán que está jalando, nos está impulsando hacia Él. Ahora, cuando dice que Él está tocando a la puerta del corazón, Él tiene el poder de abrir la puerta, sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo Jesús es, ¿realmente me deseas? ¿Realmente me anhelas? Juan entendió lo siguiente: en la medida que nosotros amamos a Dios es en la medida que permitimos que Él nos ame. ¿Por qué no sentimos ese fuego, ese ardor en nuestro corazón por Él? Creo porque no estamos conscientes de cuánto Él nos ama. Si bien es un tiempo difícil, es un tiempo donde Dios está manifestando su amor. Y Él está esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón. En otras palabras, Él está preguntando, ¿me permites entrar? Quiero platicar contigo. Es tiempo de intimar, es tiempo de disfrutar de su presencia. Tú puedes escuchar cuantos predicadores quieras y mensajes y demás, pero eso es diferente a estar platicando con Él. Es como cuando un papá quiere platicar con su hijo. Que nada lo distraiga, es tiempo de estar intimando. O mejor aún, es como cuando una chica que tuvo tropiezos en el pasado, pudo haber tenido errores, pero va a haber un varón, un chico, que realmente va a descubrir valor en ella. Y empieza a hablarle cosas tan lindas y tan hermosas porque lo que está viendo él es de acuerdo a la percepción de su corazón para con ella. Entonces la chica se ve atraída por el chico. Es así como ella puede decir, este chico lo tengo clavado en el corazón. No puedo quitármelo. Está en mi corazón y está en mis pensamientos. Es en la misma manera como Dios nos está invitando que estemos intimando con Él. Ahora, en esta llamada Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. La palabra hebrea es pesaj. Esa palabra pesaj es cuando tenían que sacrificar el cordero, prototipo de Cristo, y comerlo. Y es lo que Jesús también instauró en lo que conocemos como la Santa Cena. Va más allá de un ritual como tal, porque la Santa Cena no es ningún ritual, ni tampoco es algo simbólico, es algo más profundo que ello. En ese tiempo las familias debían de estar resguardadas en su casa. Y aunque ellos estaban protegidos por la sangre que estaba en las puertas, eso no les eximía de estar escuchando los gemidos de las familias egipcias que estaban sufriendo, porque no tenían esa protección divina, pero tú sí la tienes. El ángel de la muerte no los podía tocar, pero lo que tenían que hacer era asar ese cordero, prototipo de Cristo, y lo tenían que comer. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Y esta copa de vino es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y cuando menciona acerca de realizar este recordatorio, es con la conciencia de lo que Él hizo por nosotros, por su gran amor. Pero más allá de eso es porque ahora la esencia de Cristo está dentro de nosotros. Todo el poder de la resurrección,
todo lo que Él hizo ahora nos pertenece, se ha impregnado en nosotros. Yo te invito que puedas realizar esto cuantas veces quieras, ahí en tu casa, con tu familia. Y no es un tiempo para estar tristes, es un tiempo para estar gozosos, es un tiempo de alegría, de que hubo alguien que nos amó tanto, que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Y cuando nosotros celebramos ese acto de tomar su cuerpo, estemos conscientes de lo que Él hizo por nosotros, que puedas hacerlo ahí en tu casa. Y cuando tú tomas ese vino, esa copa, es su sangre que ha traído protección, que te ha traído una vida nueva. Prepárate, porque vienen tiempos preciosos. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de estar escuchando a Dios y ver la manifestación en todo su esplendor para que lo podamos reflejar. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.